Este es John Meriwether, el hombre que quiso demostrar a Warren Buffett que se equivocaba cuando dijo: invertir no es un juego en el que el tipo con un coeficiente de 160 le gana al de 130. Para demostrar lo contrario, John formó a un equipo con las mentes más brillantes del mundo, incluyendo matemáticos, científicos y premios Nobel, y los puso a trabajar en su nuevo fondo, Long Term Capital. Recaudaron 1.000 millones en su inicio y les iba tan bien que afirmaban que solo podían perder como máximo un 5% anual. Y sí, en el primer año ganaron un 28%, en el segundo un 59% y siguieron batiendo al mercado y a los demás fondos. Sin embargo, los genios empezaron a cometer graves errores cegados por la codicia, que les hicieron quebrar y perder 3.700 millones en un solo año. Ahora, ¿de quién era la mayoría del dinero del fondo? Pues de los bancos de Wall Street, como JP Morgan o Lehman Brothers, que habían sido manipulados por un grupo de genios y ahora tenían en sus balances posiciones que valían cero. Fue tan grave que hasta la Reserva Federal intentó un rescate, ya que el fondo casi se lleva a media economía por delante. Ahora, ¿cómo lo hicieron y sobre todo qué salió mal? Esta es la historia de ascenso y caída de Long Term Capital Management, el fondo de los genios. John Meriwether nació en 1947 y se crió en Rosemoor, un barrio obrero al sur de Chicago. Su madre trabajaba en el departamento de educación y su padre era contable. Desde pequeño, John destacaba entre los demás. De adolescente trabajaba como caddy en un club de golf, pero en secreto era realmente bueno en matemáticas. De hecho, obtuvo la National Honor Society por sus notas, y su propio talento le permitió entrar en la universidad que quiso. Primero estudió un posgrado en Northwestern, Illinois, y luego un MBA en la Universidad de Chicago. Una vez graduado, empezó a trabajar para Salomon Brothers, que ahora lógicamente tiene muy mala fama por todo lo que pasó en 2008, pero sin embargo en los años 70 Lehman Brothers era un gran banco de inversión con una buena reputación. Gracias a la revolución tecnológica, año tras año se podían procesar muchos más datos y era posible crear productos financieros más complejos que antes, que se hacía con papel y lápiz. Meriwether pronto empezó a trabajar con bonos en Salomon y descubrió que le gustaba mucho más el mundo de los bonos que el de las acciones, porque con los bonos podía anticipar con más seguridad o con más facilidad cuál iba a ser su precio. Para entender este caso es necesario que sepamos qué es un bono. Dicho emisor vende el bono a los inversores por su valor nominal, por ejemplo, $100, y estos esperan cobrar esos $100 al final del bono más unos intereses, que si por ejemplo fueran del 10% anuales, pues añadirían $10 cada año. Hay muchos tipos de bonos con, por ejemplo, diferentes plazos. Hay bonos a corto plazo que vencen a menos de un año y bonos a largo plazo que vencen hasta 30 años. Y después también hay diferentes estructuras de tipos de interés. Podemos tener bonos a un plazo o un interés fijo o a un interés variable, como una hipoteca. Pero lo importante en este caso es entender que cuando nosotros invertimos en un bono, compramos un bono que vale 100 y pasan 10 años y ese bono vence, y nosotros esperamos hasta el final, nos van a dar esos 100, ese capital que habíamos puesto al inicio, más los intereses que hemos cobrado por el camino. Pero al contrario, si nosotros compramos o vendemos un bono a mitad del camino antes de llegar al final, ese bono va a fluctuar al igual que lo hace una acción en bolsa. Es decir, que si yo compro un bono a 100 y lo quiero vender por el camino a los 6 meses, ese bono puede que esté cotizando a 110 y me dé una ganancia, o que esté a 80 y que me dé una pérdida. Entendido esto, volvamos con Meriwether, a quien en 1977 le asignaron el área de Domestic Fixed Income, lo cual le daba cierta independencia, ya que antes solo compraba y vendía bonos para pequeños clientes. Así que empezó a contratar a más personas para su grupo en Salomon. La idea de Meriwether era contratar a académicos, sobre todo financieros y matemáticos, que fueran los mejores en sus respectivas áreas. Y así creó su Dream Team, uno de los grupos más inteligentes jamás creados en el mundo de las finanzas, compuesto por Eric Ronsfeld, genio de la computación que tenía experiencia en análisis de datos e inversión con ordenadores; Victor Haghani,
máster en finanzas de la London School of Economics; Gregory Hawkins, doctor en economía financiera por el MIT; William Crasker, doctor en estadística del MIT; y Lawrence Hillenbrand, un joven brillante con 2 grados también en el MIT, y formó lo que yo llamo los Vengadores de Salomon, un grupo de frikis que estaban tan concentrados en las matemáticas y las finanzas que les costaba mucho socializar en Wall Street. Si has visto American Psycho, recordarás la escena en la que todos tratan de impresionar con una tarjeta de contacto mejor que la de los demás. Pues imagina a los Vengadores de Salomon en ese contexto, al final eran como peces fuera del mar. En ese entonces no era común que las firmas de Wall Street contrataran a genios de las matemáticas, a excepción de Jim Simons. Pero lo importante, ¿qué era exactamente lo que hacían los Vengadores? Pues una estrategia llamada arbitraje, que por supuesto estaba en el nombre del grupo, Arbitrage Group. Ahora, para que nos entendamos, el arbitraje normal es comprar barato un producto, imagina una Coca-Cola a $1,5 y venderlo caro, a 2, ganando así la diferencia. Pero esto era un poco más complicado, ya que se trataba de un arbitraje entre bonos por un lado y también lo hacían con swaps de tipos de interés. Vamos, una locura. Y aquí es cuando te necesito concentrado para entender lo siguiente, ya que es clave en esta historia. Como he dicho antes, los bonos, si los mantienes hasta el final del periodo no pasa nada, pero por el camino fluctúan y eso es importante de entender. Supongamos que hace exactamente un año se emitieron bonos a $1.000 por 15 años de duración al 6% de interés anual, mientras que este año, hoy, se han emitido otros bonos de $1.000 al 7%, es decir, a un 1% más. Muchos inversores van a querer vender el bono del año pasado para comprar el nuevo, pero al hacerlo, el precio bajará. ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a querer comprar un bono de $1.000 que dé $60, es decir, el del año pasado, cuando hoy se puede comprar por el mismo precio $1.000 y que te dé $70? El mercado, para ajustar esto, hace que el precio del bono del año pasado baje de precio, tenga un descuento para compensar que tiene un menor interés. Así, los vendedores de bonos del año pasado deberán ofrecerlos a un mejor precio, digamos unos $950 por bono. Quien los compre los verá más atractivos ahora. Después de todo, ahora estará pagando menos, $950 para recibir 60 en intereses, lo cual ya es más que el 6% inicial que había. Si hubiera sido al revés, si el bono de este año pagara un 5% en vez de un 7%, pasaría lo contrario, los inversores estarían dispuestos a pagar más dinero por los bonos del año pasado, por ejemplo, $1.050, bajando su tipo de interés. Vamos, en resumen, el precio de los bonos tiene una correlación inversa o una dirección contraria con los tipos de interés. Si los tipos de interés suben, los bonos caerán, y si los tipos de interés bajan, los bonos subirán. Ellos hacían arbitraje de bonos, es decir, anticipaban estos cambios de precios para ganar dinero. Por ejemplo, en 1994, el nuevo bono de Estados Unidos tenía un interés del 7,24%, mientras que los que se habían emitido hacía 6 meses tenían uno más alto del 7,36%. Por lo que, en el fondo, compraban el de 7,36 y vendían el de 7,24, justo a la vez, esperando que ese gap o esa diferencia se cerrara y así ganando dinero. En cuanto a lo social, los Vengadores iban a jugar al golf y decidían quién pagaba la cuenta jugando al póker. También iban a ver partidos de fútbol americano. Pero no os penséis que iban a ver el partido, sino que simplemente iban a discutir y a intentar predecir cuál iban a ser los spreads o diferenciales de las apuestas en los partidos. Solo les importaban 3 cosas: los números, el dinero y cómo hacer dinero con los números. Sin embargo, el grupo empezó a tener algunos problemas en 1991, cuando Paul Moser, un antiguo empleado de John Meriwether, confesó que había tratado de comprar bonos del Tesoro estadounidense en cantidades ilegales. Y le reveló esto al bueno de John, que no hizo nada al respecto. La confesión de Paul fue un verdadero terremoto en Salomon Brothers. Su primer CEO, John Gutfriend, que estaba en el puesto desde 1978, se vio obligado a renunciar. William McIntosh, el socio que recomendó a Meriwether, también renunció. Y por supuesto, el propio John tuvo que coger sus cosas y dejar Salomon para siempre. Sin embargo, John tenía una idea en mente, con toda la experiencia y contactos para llevarla a cabo. Después de todo, ¿qué más le podía salir mal después del escándalo? John, decidido y confiado
en que lo que estaba haciendo antes en Salomon tenía un futuro brillante, lo intentó replicar con un nuevo fondo, el Long Term Capital Management. Pero claro, nuevo fondo, nuevos Vengadores 2.0. Hillenbrand, Hagani, Rosenfeld, Crusher y Hawking eran los clásicos. Pero al grupo se unieron nuevas superestrellas como Robert C. Merton, un erudito de las finanzas que era el mejor de su área en Harvard, y Myron Scholes, un matemático del MIT que había creado junto a otro colega la ecuación Black-Scholes en 1973. Esta ecuación permitió estimar cuánto valen en verdad las opciones de compra y de venta, e incluso se sigue utilizando a día de hoy para poner precio a las opciones en el sector. Meriwether no estaba creando cualquier tipo de fondo, lo que tenía en mente era un hedge fund, un fondo de cobertura. Se trata de un tipo de fondo muy poco regulado que solo admite a inversores profesionales, o si no son profesionales tienen que invertir más de $100.000. Vamos, un perfil de inversor pez gordo. Y este fondo y este hedge fund puede utilizar estrategias complejas para intentar batir al mercado. Con el equipo y el fondo, Meriwether pudo convencer a muchos inversores y finalmente empezó a operar en 1994. En total, recaudó $1.000 millones, que no es poco. El Long Term siguió con su estrategia de vender bonos y comprar otros bonos para ganar dinero con ese diferencial, con el arbitraje. Los economistas y genios del grupo creían que la hipótesis de los mercados eficientes, una teoría que estaba de moda entonces y que en resumen dice que en un mercado en el que todos los inversores tienen la misma información, los precios terminan convergiendo, es decir, acercándose y reflejando el valor real de los activos, que como estamos viendo es de lo que trata al final el propio arbitraje. Por ello, los ordenadores del Long Term estaban diseñados y preparados para analizar cientos de miles de datos y buscar esas convergencias, ganando dinero, sin necesidad del sesgo y de la psicología humana, la cual por emociones puede cometer muchos errores. El problema aquí es que las diferencias de tasas de interés en los bonos son muy pequeñas. Fijaros en el ejemplo anterior, de enero de 1994, donde un bono pagaba el 7,36 y el otro el 7,24. La diferencia es solo de 0,12 o 12 puntos básicos. Con un spread tan pequeño, solo era posible ganar dinero con apalancamiento, con deuda, cosa que se le permite a un hedge fund. Así que lo que hacían era poner poco capital suyo propio del fondo y mucho capital externo, financiado por acreedores. De esta forma, ejecutaban su estrategia de arbitraje y poniendo poco dinero y endeudándose ganaban mucho capital, por lo tanto muchos más beneficios, pero también apalancarse tiene mayores riesgos. El mercado de bonos era mucho más estable que el de las acciones. No solo era más estable, sino que después de la desintegración de la Unión Soviética y el paso de China hacia una sociedad capitalista, entre comillas, el mundo de los años 90 parecía estar unido en un solo bloque, que pasó poco a poco a globalizarse. Y aquí viene un punto importante, ya que ellos, siguiendo esta teoría de los mercados eficientes, decían que si todo iba bien y en un mercado globalizado, pues en el futuro todos los bonos parecidos pagarían un mismo tipo de interés. Los grandes bancos como Merrill Lynch y el propio Salomon Brothers estaban encantados de prestarles dinero para que se apalancaran. Después de todo, en el long term tenían contactos, buena reputación e inteligencia. A veces incluso les dejaban dinero sin colateral, sin garantía. Desde las oficinas de Meriwether llegaron a afirmar que en sus modelos matemáticos el long term podía perder un máximo del 5% por año. Pero no solo eso, sino que en 12 años aislados o consecutivos durante el próximo siglo. Y lo peor de todo es que tenían razón. En el primer año reportaron beneficios del 28%, que después de comisiones y gastos se convertían en un 20%. Pero ¿hasta cuándo podrían seguir consiguiendo esa clase de retornos? Justo en 1993 se había creado la Unión Europea, por lo que Meriwether y compañía apostaron en largo por los bonos franceses y españoles y vendieron o apostaron en corto de los bonos alemanes. Según las proyecciones del long term, a medida que los países de Europa se integraban, en el sur, que tradicionalmente había sido más pobre, la industria se desarrollaba y por tanto tenía que ofrecer cada vez tasas de interés más bajas. Por esa razón, se apalancaron comprando muchos bonos de Francia y España, pero por el contrario vendieron, como digo, en corto bonos alemanes.
Y para los que os preguntéis qué es vender en corto, es simplemente vender un activo que yo no poseo. Es decir, a mí me prestan una acción, la acción de la compañía A, me la prestan y yo la puedo vender al mercado. Después la tendré que volver a comprar y una vez la vuelva a tener en mi posesión, la devolveré a su dueño original. Claro, si yo vendo una acción prestada a 100 y después la vuelvo a comprar a 80 y la devuelvo, ganaré esa diferencia de 20. Según ellos, con el paso de los meses, muchas empresas alemanas se relocalizarían en esos países u otros similares y las tasas de interés de los bonos alemanes subirían. También aprovechaban las coyunturas de mercados internos de países europeos. Esto es lo que pasaba con Italia, que tenía al menos dos tipos de bonos, unos que pagaban tasas de interés fija y otros que pagaban una tasa variable. Y de hecho, esa fue una jugada maestra. En los 2 primeros años, buena parte de los beneficios obtenidos por el long term provenían del mercado de bonos italianos. Los inversores internacionales perdían, mientras los del long term ganaban. Todo era posible también porque el long term tenía una avanzada tecnología para su época. Tenían ordenadores de Sun Microsystems, parecidos a los que usamos actualmente, pero que estaban hechos para usarse en redes. Recordemos que el Internet de esa época solo estaba en sus primeros inicios. Y servidores. En palabras del propio Myron Scholes, no somos solo un fondo, somos una empresa de tecnología financiera. Merton y Scholes eran el cerebro tras el Long Term Capital Management. Además de haber inventado la fórmula para calcular el precio de una opción y creer en la hipótesis de los mercados eficientes, pensaban que los cambios en el mercado se podían explicar por la ley de los grandes números. Para explicar esta ley, pensemos en una persona que tira una moneda. Puede salir cara o puede salir cruz. Si lo hace unas 10 veces, pueden salir más cruces que caras o viceversa. Si en cambio tira la moneda 1000 veces o 10.000 veces, el resultado será muchísimo más cercano y parecido a la probabilidad de 5.000 veces cara y 5.000 veces cruz. Ahora, en vez de pensar en monedas, pensemos en las subidas y las bajadas del mercado. Merton y Scholes sabían que nadie podía predecir cuánto valdría a ciencia cierta una acción el día de mañana. Pero si se analizaban suficientes datos, si las cosas ocurrían de una manera distinta a la que estaba prevista, eso se contaba como una desviación, una anomalía, que son los extremos de la curva de Gauss que habían hecho. Esto le permitía a Meriwether vacilar que su fondo en los próximos 100 años solo podría caer máximo unas 12 veces y solo un 5%. Según las leyes de la probabilidad, no habría un año malo hasta dentro de 6, en 2002. Podía suceder antes o después, claro, pero no perderían más del 5%. Ahora, ¿estamos seguros de ello? Los beneficios de 1995 fueron del 59%, después de comisiones del 41%. Estaban batiendo ya no solo al mercado, sino también a los propios hedge funds de la competencia. En total tenían unos 3.600 millones como activos bajo gestión, 3 veces más que cuando comenzaron. El total de activos en los que habían invertido sumaba una cantidad total de 102.000 millones de dólares, lo que equivalía a un apalancamiento de 28-1, es decir, 28 veces sobre su capital real. Y si habéis visto el vídeo que colgué sobre el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que os dejaré aquí arriba si no lo habéis visto, sabréis que hasta los grandes bancos de inversión pueden tener graves errores debido al apalancamiento, ya que es un arma de doble filo. Lo peor de todo es que nadie sabía esta situación fuera de las oficinas de Meriwether y compañía, y cada banco sabía cuáles eran los activos con los que se exponía al fondo, pero no mucho más. De hecho, la mayoría de los estadounidenses nunca había oído hablar de este fondo. Eso sí, los socios se estaban forrando entre salarios y comisiones. Meriwether estaba inscrito en 3 clubs de golf en Nueva York y California, tenía caballos de carreras y un Ferrari Testarossa. Hildebrand estaba gastando más de 6 millones en construir una casa en Greenwich, Connecticut, la ciudad en la que estaban las oficinas del fondo. En 1996 incluso abrieron una cuenta del long term en el banco suizo UBS. Querían garantizarse préstamos en caso de que hubiera una llamada de margen o margin call. Vamos, que en caso de caídas estuvieran cubiertos, lo suficientemente grande como para amenazar al fondo. De la noche a la mañana se convirtieron en la cuenta más grande del banco UBS, que solo en comisiones e intereses le generó a esos banqueros suizos 15 millones de dólares durante ese año. En 1996 registraron un beneficio de 2.100 millones de dólares.
Los beneficios que obtuvo Merrill Lynch, banco que de hecho le prestaba dinero al Long Term, fue de 481 millones de dólares, menos de un cuarto de lo que hicieron los genios. Desde su fundación hasta diciembre de 1996 no había tenido ni un mes en el que perdieran menos de un 1%. Los socios se sentían dioses. En 24 meses había logrado hacer lo que nadie hasta entonces: acabar con el riesgo y convertirse en el hedge fund más grande del mundo. Pero como nada es lo que parece, los meses que estaban por venir harían tambalear al fondo como nunca antes, llegando hasta su ruina final. En 1997, el Long Term modificó su estrategia. Vio que ya no había tantas oportunidades en bonos y empezó a entrar en otro campo, en las acciones, replicando el mismo sistema, el arbitraje. La única diferencia aquí es que tú puedes encontrar dos bonos muy similares con tipos de interés distintos, pero es mucho más difícil encontrar dos compañías tan similares para hacer ese arbitraje. Pagani se estaba encargando de buscar empresas similares del mismo sector, pero en distintos países. Ahí lo hizo con la Shell Transport of England, que compró en largo, y la Royal Dutch Petroleum, que vendió en corto. El tamaño conjunto de esa posición era de 2.300 millones, de los cuales al menos el 97,5% era apalancamiento que le estaban prestando los bancos. Una posición tan grande no era fácil de liquidar. Al empezar a tener operaciones con tantos millones, les empezaba a ser difícil entrar y salir de la posición de una manera rápida y efectiva, que de hecho es una de las claves para que el arbitraje funcione. De hecho, esto es algo que también pasa en el mundo de los superinversores. Por ejemplo, el propio Warren Buffett con su holding empresarial Berkshire Hathaway, el cual tiene en caja miles de millones y solo puede invertir en un puñado de empresas. Porque de ir a compañías pequeñas tendría que estar semanas comprando por la iliquidez que tiene esa acción, o incluso comprar la propia compañía ya directamente entera, y aun consiguiendo una posición de una forma u otra, eso representaría un 0,001% dentro de su enorme cartera de inversión. Por lo tanto, el Long Term se enfrentaba a este tipo de problemas de liquidez, pudiendo provocar que vendieran con descuento respecto al precio de mercado o directamente no encontrarían compradores. Y claro, multipliquemos esos 2.300 millones de dólares por 100, que corresponderían a las demás posiciones del fondo, y entenderemos la magnitud del problema. En ese momento ya había personas que no creían en lo que hacía el Long Term. Uno de ellos era Larry Tisk, un inversor que después de una cena con Meriwether y Hillenbrand se dio cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo y solo pensaban en términos matemáticos, sin tener en cuenta el error humano. Y ahora que estaban diversificándose ya no solo en bonos sino que también en acciones, cabe puntualizar un concepto. Y es que mientras que no había ninguna barrera legal para apalancarse con los bonos, la Reserva Federal establece en su regulación T que es legal apalancarse con acciones solo una vez sobre el colateral. Es decir, que si invertían 1 millón en acciones de Apple, solo podían apalancarse otro millón adicional, quedando la posición en 2 millones. Entonces, para saltarse esto, lo que hacían los genios era comprar un swap con un banco que no estuviera en Estados Unidos, como el UBS suizo, con el que imitaban sintéticamente el valor de una acción. Y sí, se puede recrear el comportamiento de una acción sin tenerla, a partir de derivados y creando una posición sintética. Pero vamos, aquí la conclusión es que a partir de esta estrategia, ellos se saltaban esta ley y seguían muy apalancados también en acciones, sin hacer nada ilegal. El problema llegó cuando, después de años con unas tasas bajas, en 1997, la Fed subió los tipos de interés de sus bonos. Muchos grandes inversores que hasta entonces tenían su dinero en bonos de países asiáticos como Tailandia, Corea del Sur y Taiwán, empezaron a mover su capital a Estados Unidos, porque era más atractivo, y los países asiáticos perdieron competitividad. Como las monedas de esos países tenían un tipo de cambio artificialmente fijo, terminaron colapsando cuando pasaron a un tipo de cambio libre de mercado. Y así llegó julio de 1997, el comienzo de la crisis asiática. La crisis movió los mercados más de lo que los modelos matemáticos del Long Term esperaban. Aún así, no fue suficiente como para quebrarlo. Después de todo, 12 de cada 100 años reportarían pérdidas y 1997 no fue uno de ellos, aunque las ganancias fueron del 27% después de comisiones, un poco menos que las de años anteriores.
Pero bueno, ¿quién no firmaba un 27% anual? Con esos resultados tenían que rechazar a inversores, devolvieron una buena parte del capital más intereses y por último, en noviembre del 97, Myron Scholes y Robert Merton recibieron el Premio Nobel de Economía. Estaban en el verdadero tope de su carrera y el long term de repente ganaba mucha más reputación de la que tenía. Pero a nivel mundial, el mercado seguía agitado. Había rumores de que Rusia iba a entrar en default o cesación de pagos, pero para muchos solo seguían siendo rumores, porque una potencia nuclear nunca caería en default. Debido a esto, el fondo había tenido por primera vez en junio y julio pérdidas. Sin embargo, al final no fueron rumores, y eso fue exactamente lo que pasó el 17 de agosto de 1998. Y si una potencia nuclear podía quebrar, ¿qué pasaría con todos los demás países que estaban emitiendo bonos? ¿Eran fiables? Además, los mercados internacionales ya habían aprendido la lección de la crisis asiática, así que de inmediato todo el mundo estaba interesado en comprar bonos seguros. ¿Y qué deuda iban a comprar? Pues la de la primera potencia mundial, deuda norteamericana. De repente, los tipos de interés de los bonos americanos se desplomaron, mientras que las de otros países crecieron. Los spreads o diferenciales en las posiciones del long term ya no se estaban cerrando como siempre ellos esperaban, sino que ahora estaban ampliando cada vez más y llegaron a un diferencial de 70 puntos básicos en bonos y 120 puntos en acciones. Aunque solo es un 0,70% y 1,2% respectivamente, con el apalancamiento que tenía el fondo, los bancos no tardaron en hacer margin calls o llamadas a margen. Después de la crisis rusa, la sangría se aceleró. Aunque los genios del fondo habían calculado que lo máximo que podían perder era unos 35 millones, en un único viernes de agosto del 98 perdieron 553 millones. Meriwether estaba desesperado. Trató de convencer a George Soros, a Warren Buffett, al Deutsche Bank y a cualquiera que pudiera para que aportara más capital al fondo, pero en verdad necesitaban tanto que era imposible encontrar lo suficiente en tan poco tiempo. Por otro lado, sus posiciones eran tan grandes que no encontraban compradores en los mercados internacionales. Eran posiciones totalmente ilíquidas. Después de comenzar el año 98 con unos activos con valor de 4.300 millones, al empezar septiembre solo había 2.300. En menos de 3 meses habían perdido 2.000 millones de dólares. Era el fin. Y en las siguientes 3 semanas se esfumaron 2.000 millones más. Para el 25 de septiembre del 98, cuando el fondo dejó de operar, el total de activos que funcionaba como colateral solo era de 400 millones. Habían perdido la friolera de 3.700 millones en total. Cuando vino el colapso, 14 grandes bancos y la Fed se unieron para intentar rescatar al Long Term Capital. Y es que los bancos eran los primeros interesados en que el Long Term no se hundiera. Habían estado 4 años prestando dinero y tenían incluso posiciones dentro de los fondos. Si el fondo se iba a la bancarrota, no habría nadie para pagar esas deudas a los bancos. Pero finalmente, en el año 2000, nadie pudo salvarlo. Y fue el fin de una saga en la que un grupo de personas pensó que podía batir al mercado y crear el fondo de inversión perfecto. Pero al igual que el Icario de la mitología griega, terminaron quemándose cuando se acercaron al sol. Pero no fue el fin de Meriwether y sus genios, que crearon un nuevo fondo, el JWM Partners, que abrió en 1999 con la modesta cifra de 250 millones como capital, un quinto de lo que tuvo el Long Term, pero este también quebró en julio de 2009. Pero esa es otra historia que tal vez un día valga la pena contar.